Bianca Galeano, estudiante de noveno semestre de la Universidad de Cundinamarca, CEFA Catativá, y presentamos este podcast junto con mis compañeros Sebastián Vicentes, Natalia Martínez y Catherine Herrera. Es un placer para nosotros darle la bienvenida a este espacio donde compartiremos de manera explícita el tema. Vamos a sumergirnos en la teoría del crecimiento, que es un pilar súper fundamental en la economía moderna, y dentro de ella vamos a descubrir las diferentes perspectivas teóricas, los impulsadores del crecimiento y su impacto en la prosperidad de las naciones. Eso es un tema súper relevante que en el transcurso de nuestras clases pudimos obtener información de cómo la economía ha abarcado un crecimiento fundamental y que es muy importante en el transcurso de las épocas, que no es la misma economía de años atrás como en la actual que estamos viviendo. Entonces, dentro de estas teorías del crecimiento se centra un tema súper importante que es comprender cómo las economías crecen y se desarrollan con el tiempo o a surgir el tiempo, que existen varias teorías que explican los motores de ese crecimiento. Dentro de estas economías encontramos unos grandes actores, unos grandes maestros que nos enseñan que hacen su propio estudio para crecer, y dentro de ellos existen estas teorías que nos lo da desde la teoría clásica de Adam Smith hasta las visiones modernas de Robert Merton, Shorter y Romer. Cada una de estas ofrece una perspectiva única sobre la dinámica del crecimiento económico. Dentro de la teoría del crecimiento, los modelos más importantes para reducir o para resaltar dentro de ellos es el modelo de crecimiento endógeno de Romer. Resalta la innovación y el papel de la inversión en capital humano como motores del crecimiento a largo plazo, mediano plazo y a futuro. El tema de la razón capital o su producto variable que va dentro del crecimiento de la economía es un pilar súper importante que también tenemos que darle a entender a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, qué quiere decir este tema, qué abarca este tema. Entonces, este es un indicador clave que mide la eficiencia con la que una empresa utiliza su capital total en relación con sus ingresos variables o sus productos variables, que son aquellos ingresos que varían en función de la actividad comercial de la empresa, como las ventas o la producción. O también se puede proporcionar información sobre la relación entre el capital de la empresa total que abarca y también sus ingresos variables, que son aquellos ingresos que varían en función de la actividad comercial de la empresa, como las ventas o su producción en general. Dentro de ello también podemos encontrar la razón capital o producto variable, en esencial para evaluar la eficiencia financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos proporciona información valiosa sobre el uso de los recursos en relación con los ingresos generados por la actividad principal de una empresa. Una empresa que logra generar más ingresos con menos capital es considerada más eficiente en términos financieros. En resumen, esta métrica es una herramienta súper valiosa para evaluar la eficiencia operativa y financiera de esta misma empresa y entender cuánto capital se necesita para generar estos ingresos. Recordemos que anteriormente esos actores nos decían que la eficiencia es la clave en la gestión financiera. También dentro de ellos encontramos como tal un resultado del análisis de nuestro actor Malin Baud. Es que esta misma aclara la condición bajo la cual es posible un estado keynesiano. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es firme en casos que es localmente estable. Es también cuando se aproxima a él una economía transformada desde una vía cercana al equilibrio. El caso inestable es igual de interesante porque sugiere la posibilidad de que pequeñas causas tienen grandes resultados. Es de allí donde sale un producto que genera economía a transcurrir el tiempo. Bueno, algo que cabe resaltar es que mientras nos atengamos a un mundo con una sola mercancía, un solo activo,
el supuesto de una tecnología más complicada no va a alterar mucho el carácter general de los resultados. Entonces, pues se puede sustituir sin dificultad el trabajo de capital, la descripción de la forma pues, en que se van acercando al estado estable, los caminos hacia el pleno empleo y la tasa de ahorro constante, que pues es mucho más sencilla que cuando no son sustituibles tan fácilmente. La posibilidad de explotar con mayor o menor intensidad de trabajo los bienes de capital existentes disminuye el efecto que tienen sobre el presente las irregularidades de la inversión del pasado, pero pues en última instancia el resultado es el mismo. La tecnología de la economía es la misma de antes, entonces el producto por unidad de capital y pues uniformemente creciente del empleo por unidad de capital. Entonces, esto nos quiere decir que hay rendimientos constantes a escala de productos marginales positivos del trabajo y el capital, que ambos tienen rendimientos decrecientes. Entonces, podemos permitir un progreso técnico aumentativo del trabajo y medir el empleo en unidades de eficiencia y pues de esta manera la oferta de trabajo en la economía va a estar creciendo con una tasa igual a la suma de pues, la tasa de crecimiento de la población más la tasa del progreso técnico. Además, pues el gobierno recauda impuestos, hace pagos de transferencia y compras de bienes y servicios, y pues esto se utiliza para una clase de consumo público que no afecte las decisiones privadas de gastar. Pues siempre sus erogaciones pueden superar sus ingresos, el gobierno cubre un déficit emitiendo la cantidad apropiada de la deuda. Esto nos quiere decir que están como imprimiendo el dinero. Entonces, siempre que el gobierno tiene un excedente, retira parte de su deuda. Esto también pues, quiere decir que no tendría ningún objeto que le preocupara de que sucediera si el gobierno tratara de generar un excedente cuando no tiene deudas pendientes y simplemente pues, voy a prescindir de esta contingencia. Acá pues nos bastará con que estemos de acuerdo en que hay una demanda de dinero para las transacciones y una demanda de activos que por supuesto pues no necesariamente son aditivas. El determinante más importante de la demanda de dinero para las transacciones es el volumen de estas mismas transacciones. Pero la teoría común de los inventarios sugiere que el costo de oportunidad de tener dinero líquido debe también desempeñar un papel, puesto pues que ya se introdujo la demanda de dinero en forma de la relación entre los saldos reales en efectivo y el Producto Nacional, que conviene pues captar la demanda de dinero para transacciones de acuerdo con esa misma relación. Otro aporte es que el dinero no es neutral en una economía que esté creciendo, a menos que no esté en un sentido de muy largo plazo. Las características reales del estado estable dependen de la tasa de crecimiento monetario. Entonces aquí se puede ver que ante todo en esta economía el dinero no es creado por operaciones de mercado abierto, sino que por los déficits del presupuesto del Estado y todo el incremento del medio circulante es un incremento de riqueza privada, al menos en términos nominales. Bueno, hay otro aporte adicional pues, que hay que decir sobre esta cuestión de neutralidad y es el punto que corresponde en el diagrama de una economía no monetaria, que pues no tiene ningún activo que sirva de alternativa al capital real y pues es una intersección de la línea de Harrod y Domar con el eje horizontal. Y pues evidentemente la economía no monetaria tiene una razón capital-producto más alta que una economía monetaria que tenga la misma tecnología y la misma tasa de ahorro del ingreso disponible. Entonces, adicional, podríamos decir que la economía entra en una situación hiperinflacionaria en la que cada incremento de tasa de inflación requiere una reducción de la relación entre los saldos en efectivo y producto, pero en que la inflación resultante acelera y vuelva a crear un desequilibrio. Entonces, pues ustedes mismos pueden pensar muchos detalles y supongo que pues no sé, o sea, como que no nos sorprende demasiado que las economías en que hay muchas clases de activos entren en esas como inspirables, inestables, estén en algunas características de los periodos de auge especulativo, porque pues la demanda, ya sea de dinero o de activos reales, depende de las ganancias y pérdidas de capital que tenga asociadas
y por consiguiente la tasa de variación de un precio determinado más que del precio mismo. Así, pues el incremento de un precio hace como más atractivo el activo correspondiente y ello provoca que el precio aumente más todavía. Entonces, la misma clase de situación se presenta en modelos no monetarios de crecimiento económico en que hay muchos bienes de capital diferentes. La multiplicidad de los activos es como la que se modifica en el comportamiento. Entonces surge una duda, una pregunta. Entonces, ¿por qué no entonces observamos más hiperinflaciones o hiperdeflaciones que alejen a los estados estables de las economías? Entonces, bueno, aquí pues una de las razones es sin duda que los gobiernos no se limitan simplemente a fijar de una vez para siempre su política fiscal monetaria para después observar la forma en que la economía se designará en pedazos. Pero pues es improbable que esa sea la única razón. Todos los que han trabajado en política económica saben que la economía no resulta tan inestable como lo sugiere este cuadro, pero pues hay una razón analítica importante por la cual la clase de modelo que pues, se ha descrito anteriormente se vaya por el lado de la inestabilidad. Listo, continuando con otro tema muy interesante que vamos a mencionar en este podcast, es ahora sobre la política económica, mencionada un modelo de crecimiento político. Entonces, pues una de las contribuciones que hace esta teoría del crecimiento moderno ha sido frenar las diferentes discusiones vagas sobre la política orientada a modificar la tasa de crecimiento, pues que se mira año tras año. El crecimiento pues del producto real de una economía de un año a otro tiene pues tres elementos fundamentales que hacen que este precio o esta economía pueda variar. Parte de él viene de las variaciones de un año a otro, dependiendo cada movimiento que se pueda hacer, tanto político o cualquier sistema que pueda variar como el sistema del país. En el grado de aprovechamiento o vigor de la economía, mediante, pues también se puede variar la tasa de desempleo o por la tasa de aprovechamiento de la capacidad de productiva pues que tiene cada país. También pues digamos que una economía puede crecer con más rapidez o con más lentitud de un año a otro porque pues su tasa de desempleo está aumentando o disminuyendo. Si se quiere pues describir esto como crecimiento, es específicamente el crecimiento pues que hay sobre la demanda y no sobre el crecimiento de la oferta. El crecimiento pues de la oferta o de la capacidad productiva tiene otros dos componentes. Uno es la tasa subyacente de crecimiento en condiciones de estado estable o pues la tasa natural. Y el otro es el crecimiento que se origina en una variación actual o reciente de la proporción de productos destinada a la inversión. Bueno, también otro aspecto importante es la hipótesis de lo que se desea o de lo que es deseable dentro de una trayectoria de crecimiento, dependiendo únicamente del consumo que proporcione en cada instante del tiempo. Por tanto, para guiar la economía, lo único que necesita el gobierno es controlar la distribución del producto entre el consumo y la inversión. En un modelo más detallado, se puede mencionar que o se puede ver que tendría que vigilar la distribución de la inversión entre la industria de bienes y de consumo y la industria de bienes de capital. Lo más sencillo entre esto pues es poder imaginar que el gobierno toma de manera directa la decisión sobre la distribución del producto, como si la economía estuviera planificada dentro del centro. Y eso es lo que voy a hacer, como que el gobierno pues pueda implementar o que sea simple economía monetaria, de que se ha tratado también poder realizar lo mismo de modo indirecto, con la condición de que pues todavía dispusieran de un instrumento de política después de mantener el pleno empleo. Pues también hay varias más como maneras de mantener un consumo bastante elevado en los primeros estados, acumulando pues capital más lentamente y llevar a una meta después de un periodo mayor. Estas son vías de crecimiento que se inician más lento. Las dos preguntas pues importantes de este tema es tener que responder cómo se debe elegir la meta pues a poder llegar y cómo se evalúan las ventajas respectivas de la vía dracónica y de la vía indulgente. Bueno, continuando con este podcast, en la parte final lo que queremos hablar es más o menos de dos aplicaciones de la teoría del crecimiento, digamos que basadas a los problemas de la política económica.
Pues no voy a tratar de dar una explicación completa, sino solamente ofrecer algo esencial, digamos que algo que se puede sugerir y que la teoría tiene, digamos que partes interesantes para poder aplicar. Digamos que el primer problema que se tiene en mente o que se tiene en vista es que, bueno, tiene que ver con las normas para la inversión pública, en especial con la elección de una tasa de interés para descontar los beneficios de las inversiones públicas. Digamos que vamos a tener presente la teoría de Kenneth, entonces digamos que cuestionando si los proyectos privados y públicos de inversión son físicamente los mismos. Entonces, el problema de la política de inversión pública es exactamente el mismo problema, en donde se trata de, digamos que se trata de que un gobierno quiera optimizar, o bueno, si un gobierno quiere optimizar, solamente tiene que atender a que se realice un justo volumen general de las inversiones que éste tiene, digamos, sin importar quién las haga. Si nos salimos del tema, se puede hablar de lo siguiente. Supongamos que hay dos clases distintas de bienes de capital, que están los bienes privados de capital industrial financiados por los ahorros privados y el otro es el capital de superestructura, digamos que financiado por los ingresos provenientes del impuesto sobre el ingreso. Entonces, digamos que suponemos que la economía privada ahorra e invierte en capital industrial, digamos una fracción constante de su ingreso real y pues descontando un ingreso. Tenemos en cuenta que el gobierno siempre trata de equilibrar su presupuesto. Entonces, digamos que gasta sus ingresos fiscales en capital de superestructura. El producto agregado, este depende, digamos, de las existencias de bienes de capital industrial y de capital de superestructura. Digamos que por un lado se encuentra el volumen del empleo medido de unidades de eficiencia, más o menos. Digamos que esta es una situación en que el gobierno no tiene pleno control sobre la distribución del producto entre sus tres destinos posibles. Dentro de ellos está el consumo privado, la inversión privada y la inversión pública. Digamos, si el gobierno él contara con dos instrumentos de política, él podría controlar, digamos, la inversión privada y la pública, puesto que el producto total es un dato. Y digamos que el consumo privado puede determinarse tomándolo como la residual y el gobierno tendría así un control total sobre esta distribución de los recursos. Y digamos que si el gobierno tuviera un control total, obviamente distribuiría la inversión de manera que el producto marginal del capital industrial fuera siempre igual al producto marginal del capital de infraestructura en cualquier punto del tiempo. Y si no fuese igual, entonces digamos que se podría aumentar el producto agregado, desplazando un poco la inversión del sector con menor producto marginal al sector con mayor producto marginal, lo que digamos que solo podría ser benéfico. Si hablamos del tema de política fiscal y monetaria combinada, tenemos que la combinación de políticas fiscales y monetarias es una estrategia que usan los gobiernos y los bancos centrales para influir en la economía y lograr ciertos objetivos, como el crecimiento económico, la estabilidad de precios, el empleo y la estabilidad financiera. Digamos que vamos a presentar algunas consideraciones sobre cómo se combinan y coordinan estas políticas presentadas por la política, digamos que por los gobiernos y por los bancos. Entonces tenemos la política fiscal y pues digamos que esta hace referencia a las decisiones del gobierno sobre el gasto público y los impuestos. Digamos, cuando se combina la política monetaria, implica que el gobierno utiliza su capacidad para gastar en programas y proyectos específicos. Y también digamos que puede ajustar los impuestos para estimular o desacelerar la economía. Ya ellos lo manejan, depende cómo se presente. Y también tenemos que, digamos, por ejemplo, durante una recesión, el gobierno puede aumentar el gasto de infraestructura
para estimular la actividad económica y el empleo. Bueno, el siguiente es la política monetaria. Esta se refiere a las acciones del Banco Central para controlar la oferta de dinero y las tasas de interés, y estas son muy importantes en la economía del país. Digamos que en una política combinada, el Banco Central puede ajustar las tasas de interés o la cantidad de dinero en circulación del país para asimismo influir dentro de la inflación y digamos el crecimiento económico y otros factores. ¿Cómo les digo yo? Por ejemplo, durante un periodo de inflación alta, el banco puede aumentar las tasas de interés para desacelerar el gasto y controlar la inflación del país. Otro es coordinación y coherencia. Digamos que la coordinación entre la política fiscal y la política monetaria es crucial para evitar efectos contraproducentes. Una coordinación adecuada implica que el gobierno y el Banco Central trabajen en conjunto, digamos que para así garantizar que las acciones de uno no anulen los efectos de las acciones del otro. Entonces, por lo tanto, ellos trabajan en unión. Y digamos que la comunicación abierta y la alineación de estos dos logran objetivos fundamentales en cuanto a la política coherente y la política eficaz. Continuando con estas, la siguiente es el ciclo económico. Digamos que la combinación entre políticas fiscales y monetarias puede variar según la fase del ciclo económico. Durante una recesión, por ejemplo, una combinación de políticas expansivas, o sea, quiere decir que es aumento del gasto público y reducción de las tasas de interés, pueden ayudar a estimular la economía del país. Durante un periodo de crecimiento rápido y posible sobreescalamiento, digamos que una combinación de políticas restrictivas puede ayudar a controlar, digamos, la inflación y mantener la estabilidad económica del país. Es esencial que los responsables de la formación de las políticas del país coordinen sus esfuerzos y consideren cuidadosamente el impacto de estas políticas en la economía general, así como en los distintos sectores y grupos de la población. Digamos que la comprensión de los efectos de estas políticas en diferentes contextos económicos y sociales es crucial para garantizar que se logren los objetivos deseados. Bueno, dando a continuar todo este tema que les hemos explicado, que le hemos alimentado también nuestros conocimientos, vamos a sugerir una pregunta que es súper importante a nuestro compañero Sebastián Vicentes. Yo quisiera preguntarte, ¿tú qué piensas acerca de la economía? ¿Cómo influye la economía dentro de nuestro Colombia, dentro del mundo entero? ¿Qué perspectivas tienes acerca de este tema que es tan importante? Bueno, pues el concepto que yo tengo sobre la economía que pues mueve todo nuestro país es, uno, pues los recaudos que se generan por medio de los impuestos de las personas naturales como jurídicas es un ingreso muy importante para el país y los departamentos, tanto municipios, pues ya que estos impuestos que se recaudan son el dinero que nos ayuda a que tanto las infraestructuras y las obras pues que se tienen con los diferentes planes de gobierno de las personas, tanto el presidente, alcaldes y gobernación, pues ayuden a que el país pues crezca. Entonces, si estos ingresos o estos impuestos no se recaudan de la mejor manera, pues va a afectar en que pues la economía no siga creciendo y pues que las obras o que el país no avance. Entonces, pues eso también pues depende también de la cultura que tenemos cada ciudadano y cada empresa pues a la manera de contribuir al país. Hablando pues también sobre cómo impacta Colombia hacia el exterior, pues digamos que Colombia es, a pesar de que no es tan reconocido por fuera del país, Colombia es uno de los mayores exportadores tanto de la parte de flores y la parte de café, pues viendo que café Colombia está dentro del top 3 del mejor café del mundo y de los que mayores exportan. Entonces, pues, aunque Colombia no es tan conocido, es uno de los países que más impacta a nivel de estos dos productos en general. Obvio, pues, también exportamos muchas más cosas, pero estos dos productos hacen que Colombia sea reconocido a nivel mundial. Entonces, pues, Colombia, pues, va a seguir evolucionando con más productos y más, pues, dándose a conocer fuera del país, pues, para ser más reconocido.
Entonces, pues eso es como mi opinión respecto a cómo está la economía actualmente dentro del país y cómo se ve Colombia fuera de este país. Claro que sí, este es un tema súper importante y mucho más que un punto clave que decía Sebastián era que nosotros también somos exportadores de textiles. Entonces, ¿cómo evolucionamos tanto en el exterior como acá internamente en Colombia y cómo miramos este círculo vicioso que en cierta manera nos cubre a nosotros como ciudadanos, como colombianos y cómo nuestra economía también circula de una manera redonda, de una manera que fluye y mucho más en la economía de todo lo que gira alrededor en nuestro entorno. Y ya para finalizar, esperamos que este podcast le haya proporcionado mucha información, información más clara en toda la teoría del crecimiento y estaremos acá transmitiendo en vivo más temas.